Bueno, yo te agradezco a ti y a todo el grupo la invitación. La verdad que muy honrado. Un placer tenerte y que inaugures este ciclo. Inauguran, eso mismo. Y vos sabés que les voy a ofrecer ¿Sí? una reflexión que no la va a hacer nadie. Ah, bueno. Y que puede ser... Aparte de quedar grabado, siempre agradecemos y felicitamos a Gabriela que hace todas las plaquitas que van saliendo en vivo. Bárbaro. Así que está. O sea que yo sé que ustedes me habían pedido que hablara de arrendamientos, que hablara de alguna parte puntual de la luz, que claramente lo podemos hacer, pero eso me parece que yo puedo contribuir con algo al principio, que nadie lo ha planteado. Sí, somos todos oídos. Y que nadie desarrollarlo me puede llevar unos 20. Y para que no me quede un audio tan largo, hice uno de 8 y luego voy a hacer la otra mitad y mañana tal vez lo formatee y lo compartan en las redes mías. Pero si lo digo ya con ustedes y ustedes se animan... Tenemos la primicia. Va. Sí, arriba. Obvio, estamos. Es la primicia porque son buena gente. Muchas gracias. El tema es así. Te escuchamos. Para escuchar, el tema es así. La pregunta que nadie se hace. Sí. Y te escucho. Bueno. No quería saber el tiempo. No, habla tranqui, nomás de van a ver que el tema es muy interesante, que aunque haya gente sin formación jurídica, le va a parecer el tema novedoso. Y sin creerme yo nada, pero es un tema que yo lo vengo trabajando mucho como docente, incluso lo he planteado en clase, y ahora justo se da la oportunidad de que tengo un caso práctico que nunca tuve. El recurso de referéndum a nivel departamental se instaló en la Constitución uruguaya en 1918. Es decir, que el constituyente del 18, que fue una gran... Entonces, la ley de caducidad lo que planteaba era una situación nueva, o sea, una especie de amnistía a determinadas personas, y bueno, eso se aprobó por ley, se sometió a un referéndum, el referéndum perdió, por lo tanto la ley nueva se mantuvo, y pasaron muchos años y pasaron todo lo que ustedes ya saben que a los efectos nuestros no interesa. Entonces la pregunta es el siguiente: ¿cuál es el efecto del referéndum? Y esa pregunta tiene dos respuestas. O el referéndum anula, que nadie que era senador, y el doctor Miguel Semino, que era profesor de constitucional y secretario de la presidencia de Sanguinetti, se reunieron y resolvieron hacer una ley que reglamentara el referéndum, porque como nunca se había hecho, solamente teníamos la caducidad, y ahí la gente se dio cuenta de la dificultad de hacer un referéndum. Dijeron, bueno, vamos a hacer una ley que diga cómo se hace un referéndum, porque la Constitución dice que se puede hacer, pero no dice cómo. Entonces se aprueba la ley, que es la 16.017, creo, de memoria, creo que es esa, y ahí dice que para hacer un referéndum hay que recoger el concepto de anulación en el derecho. Y la anulación en el derecho es aquella función jurídica que una vez que se resuelve la anulación, tiene efecto retroactivo con respecto a la norma que creó la situación jurídica. Entonces, si el referéndum anula, el referéndum va a ser en abril del 2022, la LUC en julio del 2022 va a tener 2 años de vigencia. O sea, que cuando se haga el referéndum, como el referéndum no suspende el ejercicio de la LUC, ya se está aplicando, la LUC es un razonamiento lógico. O sea, que el constituyente, para tratar leyes, creó el instituto de la derogación. Y en el artículo 309 de la Constitución introduce el instituto de la anulación para los actos administrativos. Conclusión: las normas pueden ser anuladas o derogadas. Eso es la teoría general del derecho. Pero en el derecho positivo uruguayo, que es el que surge de la Constitución, el constituyente demostró que conoce los dos institutos, porque los incorporó al texto, pero el concepto de anulación lo triunfa. Yo no lo escucho, ¿ustedes lo escuchan? Esa, digamos, es primera pregunta. Ahora sí. Se había como cortado ahí, Eduardo. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. si vos podés volver a repetir eso. Los últimos 5 segundos. Los últimos 5 segundos. Sí. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál es el efecto del referéndum? Y la múltiple opción sería o anula o deroga. Entonces la respuesta es: el efecto de la LUC es la derogación. O sea que la primera pregunta,
¿Cuál es el efecto de la LUC? ¿Se anula o deroga? La respuesta es, el referéndum deroga la LUC. Eso haciendo un razonamiento jurídico, más si nosotros tenemos en cuenta que en la propia Constitución, en el artículo 309, el instituto de la anulación se incorporó para los actos administrativos y se dejó expresamente afuera para la ley. Por lo tanto, ¿Se cortó? ¿me escuchan? Sí, perfecto. El Sí, referéndum, más de la mitad del cuerpo electoral vota por él. Sí, pero lo que vos decís de que hay que ir para atrás con todo lo que se hizo. Bueno, entonces, no, lo que yo digo es que ellos sostienen que la LUC se puede derogar. Yo lo que digo que antes de preguntarse si la LUC se puede derogar, hay que preguntarse si la LUC se puede derogar o anular, que son dos cosas distintas, como yo expliqué. Entonces, llegamos a la conclusión que la LUC no se puede anular. Entonces, yo coincido con los que están promoviendo el referéndum, que lo único que puede suceder con la LUC si el referéndum adquirió fuerza obligatoria desde el momento que entró en vigencia. Eso nadie lo discute. Y va a ser obligatoria hasta que sea derogada. O sea que mientras no se derogue va a estar vigente. Ahora, ¿cómo se derogan las leyes? Esa es la otra pregunta. Y eso lo resolvió el Código Civil, que es del año 1867 y que lo escribió Tristán Narvaja con una pluma y un farol. Era un genio. Pero se mandó un Código Civil de 2.300 artículos, donde se regula toda la parte civil. Y el artículo número las leyes o por un referéndum. Eso es lo que hay que leer ahora. Y luego el artículo 10 dice, la derogación de la ley puede ser expresa o tácita. O sea que hay dos formas de derogación. Si están aburridas me dicen, pero mirá que vale la pena la No, para nada. No, te estamos La escuchando. derogación de la ley puede ser expresa o tácita. Y luego el artículo 10 dice, la derogación es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga a la antigua. Entonces la ley dice así, derógase, de hecho la está derogando, no tiene que decir que la deroga. Al decir el artículo 4 de la ley número 1000 ahora tiene este texto, lo que dice el legislador es que el artículo 4 de la ley número 1000 anterior ya no rige más, rige el nuevo. Esa es lo que se llama la derogación tácita. No se dice que se deroga, pero como se sustituye un texto por el otro, en los hechos se deroga. Entonces, ahí nosotros llegamos al concepto de derogación. La derogación puede ser expresa, efecto, y eso tiene dos maneras de hacerse. O se hace expresamente diciendo esta no rige más y se da el número, o simplemente no se dice nada, pero se le cambia la redacción a un artículo y queda automáticamente sin efecto el texto del artículo anterior. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, a esas dos preguntas hay que hacer una tercera pregunta. Y la tercera pregunta es la siguiente. Las leyes del referéndum deroga la LUC. Entonces, la pregunta es la siguiente. Las leyes derogadas, o sea, en este caso, la LUC, que fue derogada por el referéndum, renacen por el hecho de que sean derogadas las que a ellas les hicieron perder vigencia. Repito la pregunta. La LUC dice, bueno, de ahora en adelante las personas pueden disponer de $100.000, por ejemplo. Eso lo dice la LUC. Antes de la LUC, y ahora el referéndum deroga la LUC. Ese artículo que le permitía tener a la gente $5.000, ¿resucita y queda vigente? ¿O, como ya fue derogado por una ley, ese tampoco sigue vigente? Esa es la pregunta. Y la pregunta es interesante porque la pregunta dice así. Bueno, yo por intermedio de un referéndum derogo una ley que cambió otra ley. Esa ley que los 35 artículos que la LUC tiene 460 artículos. El PIT-CNT y otras fuerzas sociales y también el Frente Amplio resolvieron llevar a referéndum 135 de los 460. O sea que en el resto están de acuerdo. Esos 135 se someten al referéndum. Si el referéndum pierde, no pasa nada. Siguen vigentes como desde hace 1 año y medio están vigentes. Pero si el referéndum gana, hay que hacerse esas 3 preguntas que nadie se las ha hecho hasta hoy. ¿Cuál es el efecto del referéndum? Ya contestamos que el referéndum deroga la LUC. Ellos mismos lo dicen. Bueno, una vez que el referéndum derogue la LUC, los artículos de la LUC no rigen más.
pero los artículos que la LUC cambió y que dijo que de ahora en adelante se iban a regir por la LUC, ¿esos artículos vuelven a quedar vigentes o también quedaron derogados? Porque el hecho de derogar la LUC no los resucita esos artículos, porque ya están fuera del orden jurídico. Entonces, esa es la pregunta, la tercera pregunta. ¿Qué pasa con esos artículos? Y acá está la respuesta, que por eso es 19.210. Quiere decir que esos artículos, que en 3 artículos de los 135 de la LUC deroga, esa norma fue derogada por las LUC. Esas 3 normas. O sea que esas quedaron sin efectos por imperio de la LUC. Después, dentro de los 135 artículos, hay muchas normas cuya materia no es de la ley, es materia administrativa. O sea que no era necesario hacer una ley. Por ejemplo, el precio de los combustibles. Para poner el precio de los combustibles que suban, porque Florida ANCAP resuelve, como el directorio anterior decía, yo subo la nafta una vez por año según el precio del consumo, del precio del salario, este presidente resuelve subirla según el precio del petróleo. Es decir, que este artículo se derogue no le impide seguir haciendo lo mismo. Con LUC o sin LUC, la nafta puede ser igual. Después la LUC tiene 15 artículos, que los artículos empiezan diciendo, créase. Entonces ahí tenemos que se crea un régimen de arrendamiento sin garantía, que se crea la Dirección General de Política de Género, bueno, que no tiene ningún problema, y de aquí para el año y medio no se podrá utilizar más. Esa sería la respuesta. O sea que hay artículos que dicen, créase. Después hay 9 artículos que dice, agrégase, de los 135. O sea que en 135 artículos hay 9 que dice, agrégase al artículo 140 del Código Penal este nuevo renglón, por decirlo de alguna forma. Si el referéndum gana, y esto se deroga, lo que se agregó administrativa, y esos van a continuar, pero el problema viene en otros 70 artículos del referéndum, de la LUC. Hay 70 artículos que la LUC dice sustitúyese. No dice ni deroga ni nada. Dice, por ejemplo, sustitúyese el artículo 54 de la ley 19.293. El que queda redactado por el siguiente. Artículo 54. Bueno, y ahí viene el texto. En esos 70 artículos, la LUC contiene, que es de naturaleza administrativa, el gobierno lo puede hacer por decreto, no necesita ley. Lo puso en una ley porque quiso ponerlo en una ley. Por ejemplo, la portabilidad numérica, que dice que uno puede mantener el número de celular aunque cambie de compañía, eso necesariamente tiene que estar en una ley porque afecta a otras empresas. Entonces no lo puede hacer por decreto. Si la LUC se derogara, bueno, la persona ya no va a poder tener el mismo número con Claro, con Movistar o con Antel. Cada vez que cambie de empresa va a cambiar el número. Pero hay más de 70 artículos que aunque la LUC debe tener hasta $5.000, ya fue derogada por la LUC. Y al derogar la LUC, usted no hace que lo que la LUC derogó cobre vida. Lo que la LUC derogó, se derogó. Entonces quedó sin resolución. Y a la pregunta que yo hice, ¿las leyes derogadas renacen por el hecho de que sean derogadas las que a ellas les hicieron perder vigencia? Esa es la pregunta. Y yo tengo acá mucho material, pero solamente por citar a uno, el profesor Sestao, que es el catedrático de Derecho Civil, que ya había perdido todo valor. Para ello sería preciso que el legislador, en el referéndum, hubiera dicho expresamente que la ley anterior se restablecía o se restauraba. Entonces lo que yo digo es lo siguiente. Si el referéndum gana, más de la mitad del referéndum queda vigente. Porque lo que no le permiten hacer por ley al gobierno lo hacen por acto administrativo, por ejemplo, el precio del combustible. Y las otras normas de defensa. Antes la legítima defensa tenía un contenido y ahora tiene otro un poco más amplio. O sea que la legítima defensa no se remite solamente al enfrentamiento personal con una persona que entra a tu casa o lo que fuera, sino que además se aplica a toda la superficie de la habitación, de la casa, que esté en el jardín, en el patio, etc. Bueno, esto se quiere derogar por el referéndum. Si el referéndum lo deroga, no se vuelve a la solución de que la legítima defensa solo se aplicaba dentro de la casa, sino que vuelve a una solución en que ya la legítima defensa quedó libre.
antes era dentro de la casa, con la pasar si la LUC se deroga. Eso es lo que me parece, eso yo no se lo he escuchado a nadie. Yo diría que no, nadie lo ha planteado. Y es algo que yo mañana en un programa de radio que tengo a las 8:30 lo voy a comentar. Y en unos audios que voy a hacer también lo voy a difundir para ver cómo reacciona o qué opiniones hay al respecto. Pero la conclusión mía es que el referéndum, si gana, lo que hace es derogar. Pero es que es una locura. Permiso, doctor, una pregunta. Esto es clarísimo que obviamente detrás de todo esto hay una política. Y lamentablemente nosotros, la policía, nos van a sacar todas las potestades que hasta ahora era una garantía. Sí, pero mire lo que pasa. Ustedes tienen la ley de procedimiento policial, ¿verdad? Entonces, Sí, con la ley de procedimiento policial ustedes podían hacer determinadas cosas. Pero también se va a derogar la ley esa. No, en eso yo estoy de acuerdo con usted. O sea, para poner el ejemplo suyo que nos viene bien. Antes de la LUC, lo que se decía es, bueno, si el policía se enfrenta a un delincuente, hasta que el delincuente no le tire un balazo, el policía no le puede tirar. Eso era... Exacto. Después, ahora con la LUC, si el delincuente hace una magia, saca un arma, usted no tiene que esperar a que le tire. Usted le tira a usted primero y ya está. Claro, bueno, sí, lo entiendo, obvio. Eso dice la LUC. Si la LUC se deroga, lo que yo le digo, se va a derogar. Eso que usted tiene del derecho, lo que la LUC no vuelve a tener vigencia, porque ya es una norma derogada. No puede haber dos normas vigentes. O sea, una ahí como durmiendo la siesta, esperando que la otra a ver si sigue o no sigue. Si la LUC se deroga, lo que la LUC cambió ya desapareció. Entonces usted no va a tener que esperar a que el otro le tire el balazo. Usted va a sacar el revólver porque no va a haber una ley que diga lo que hay que hacer. Ah, está, correcto. Claro, correcto. queda como un vacío legal, digamos. Un vacío. Si quieren que el policía no saque el revólver o que... De que yo no puedo... Después otra. No le podés tirar de espalda. Pero sabemos bien, o sea, los que estamos en el campo, que el ladrón va corriendo y tira para atrás. Entonces yo no le puedo tirar porque está de espalda. Bueno, pero yo le digo que eso que usted dice... O sea, tenemos... Hola. Entonces... Se te había cortado lo que le estaba... Eso, derogaban lo nuevo. Entonces el tema seguía funcionando con lo viejo, porque lo viejo no se había tocado, se había agregado un nuevo. Claro. En este texto de la LUC hay 9 artículos de los 135, en el cual se agrega a un artículo viejo un renglón nuevo abajo. Entonces, en esos 9 artículos, si se derogan por intermedio del referéndum, ese renglón nuevo abajo desaparece y dice, mira, yo tengo acá, por ejemplo, una que anoté. Hay un artículo que crea dentro del Ministerio del Interior la Dirección General... Se fue. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos, Eduardo. Mira, dentro del Ministerio del Interior hay un artículo que crea la Dirección General de Política de Género. Eso es, créase la Dirección General de Política de Género en el Ministerio del Interior. Si el referéndum gana, la consecuencia es que la Dirección General de Política de Género, que hoy está funcionando, no funciona más. Porque ya desapareció por el nuevo. Entonces queda una situación de vacío. Y en ese vacío, ¿cuál es el tema? Bueno, y ahí viene la cuarta pregunta. La primera era el efecto del referéndum. Ay, Dios. Dijimos que deroga. El segundo era, ¿qué significa derogar? Sí. Dimos la respuesta a cuál es el contenido de la palabra. Sí. La tercera es, ¿qué artículos de la LUC pueden ser derogables? Entonces, los artículos de la LUC que son derogables, los 135, son menos de 30. Leyes nuevas, Claro, ¿verdad? seguro. Las leyes nuevas se hacen en el Parlamento. Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, la coalición puede poner como ley lo que supuestamente se derogó en el referéndum. Totalmente. Porque la coalición no es que pueda poner como ley lo que se derogó el referéndum. La coalición tiene que llenar el vacío que el referéndum dejó. Entonces, ¿cómo lo llena usted? Dictando una nueva ley.
Claro. 35 artículos que se someten al referéndum, si son derogados por el referéndum, quedarán vigentes las normas que esos artículos modificaron. Pero no Pero lo no- dice. No lo dicen a eso. Y como la teoría general del derecho dice que las leyes se derogan por otras leyes, lo leí yo, no es que lo diga yo, lo dice el Código Civil, de lo que lo tengo acá presente. Las leyes no pueden ser derogadas sino por otras leyes. La LUC derogó una cantidad de leyes. Ahora, usted deroga la LUC y van a quedar las que a ellas le hicieron perder vigencia. Entonces acá la pregunta, pasando al lenguaje popular, es: las leyes de defensa propia de la policía, que era el ejemplo que puso acá el señor, renacen por el hecho de que las leyes que le dieron una nueva competencia a la defensa propia también sea derogada. Y la pregunta es no. No renace la ley anterior. La ley anterior ya fue derogada. Y yo conté si la luz derecho no es así. No se escucha. Cuando una ley deroga una, la derogó. No tiene posibilidad de que una ley resucite por ese solo hecho. Eso es lo que dicen las normas de la teoría del derecho. La teoría del derecho dice: si una ley deroga a la otra y luego esa ley es derogada, ¿la otra vuelve a renacer? Y la respuesta es no. La respuesta es: la otra no vuelve a nacer. Y el referéndum es un mecanismo de derogación. Mañana en el programa ese de Radio Oriental y en el audio que voy a hacer. Y eso se discutirá. Saldrá la Corte Electoral, no sé, saldrán los referentes. Saldrá todo el mundo a decir no, que sí, que no. Pero lo cierto es que... Doctor, una pregunta. Me quedó clarísimo, la Perdón, verdad, que yo la no estoy explicación... escuchando. ¿A alguien más le pasa? ¿Hola? Sí, yo los escucho a ustedes. Yo escucho también. Doctor, me quedó clarísimo, la verdad, lo que explicó me dejó totalmente asombrada porque excelente que nos haya explicado. Que una ley derogada por referéndum no pueda ser aprobada nuevamente, porque todo lo que sea prohibido tiene que estar de texto expreso. Sí, pero si esa es aprobada nuevamente en el Parlamento, ¿puede volver a hacer referéndum para derogarla, por ejemplo? Es armado otro referéndum. Y es de nunca acabar eso. Yo digo que si esto llega a suceder, lo que se va a hacer es el sentido común. La solución del sentido común es decir, bueno, si de los 460 artículos el Frente Amplio estaba en contra de 130, no vuelve el sistema anterior. Hay que hacer un sistema nuevo de adopciones. Doctor, sería Eso es una opción, ¿no? Sería algo trágico, ¿verdad? Porque quedaríamos en un tembladeral jurídico. Y que en muchos temas sí. Para el arrendamiento sin garantía. Exacto. El régimen de arrendamiento sin garantía es un régimen que no existía en el Uruguay, este régimen. O sea, usted si quiere alquilar sin garantía, alquila. Pero la LUC puso una cantidad de artículos que pone un procedimiento especial. Se derogan para el futuro, no para el pasado. Bueno, sí. Pero sí, claro, está. La deroga para el futuro, está. Pero igual, de futuro, eso no va a seguir funcionando. Porque se les antojó a un grupo de ignorantes. Perdónenme, porque nos hacen entrar en un problema terrible. Yo diría que el Poder Ejecutivo tendría que tener ya todo un sistema previsto de qué tiene que sacar decreto y qué tiene que sacar, un malestar total a la población también y a la gente que tiene que cumplir, como el policía, porque van a estar realmente un tiempo en una forma que no van a saber qué opiniones están, porque usted nos dice esto, pero imagínese que vaya luego un defensor de estos que salen e interprete diferente, interprete no como usted, sino si interpretan como yo, todo bien. Que el texto, la LUC en una cantidad de artículos dice sustituye ese tal artículo. Ese artículo sustituido, si el referéndum lo elimina, ya como lo sustituyó, ya lo eliminó al otro. De hecho, hace 2 años que está rigiendo el nuevo. Entonces, la norma, el secreto está acá. La derogación de una norma que deroga a otra anterior no restablece a la última.
ni siquiera en el caso de no haber sido dictada una norma nueva. Va a haber muchos abogados que van a decir, no, lo que dice Luz no es así, el otro va a decir que sí, el otro va a decir que no, porque no hay una norma que dé esta solución a texto expreso. La teoría general del derecho da esta solución. Entonces ahí eso puede coadyuvar, me parece a mí, puede colaborar a que la gente diga, bueno, yo para no meterme en un lío que no sé ni cómo se va a solucionar, al referéndum lo voy a votar por no. Porque para evitar qué es lo que puede suceder. Ahora, ¿quién tiene que resolver el tema? Esa es la quinta pregunta. O sea, de la Corte Electoral. Entonces la Corte Electoral va a tener que decir qué norma queda vigente. O si el referéndum, a pesar de ganar, no cambia nada. Porque el anterior también desapareció. Entonces, ese es un tema que va a haber que pensarlo. Y como ahora estamos en el mes 9, y el referéndum, si se hace, va a ser en el mes 4 del año próximo, estamos en un tiempo razonable para plantear este tema, para que la gente se vaya informando qué se entiende por drogación. La segunda pregunta. Eso tiene una definición de texto. Eso no hay opinión. Ya está definido por el propio código, que dice que drogar es dejar una ley sin efecto en virtud de otra ley. Tercera pregunta. Los artículos de la LUC que dicen sustitúyese un artículo por otro artículo. Sustitúyese un texto por otro texto. ¿Qué están haciendo? Una derogación expresa. Están diciendo, este texto que está hasta hoy no rige más. La cuarta pregunta. El texto derogado por la LUC. En cuanto a resultados, la Corte Electoral no legisla. No es la Corte Electoral la que tiene que decir si quedan o no quedan. En todo caso será la Suprema Corte o el Parlamento. Pero la Corte Electoral es solamente para dar resultados y en lo que refiere al acto en sí de votación, no de legislar. Bueno, eso que usted dice es muy importante, porque yo pienso igual que usted. Ahí se va a plantear la sexta pregunta. ¿Quién es el que tiene que resolver? Por eso le digo, como el tema no tiene una resolución expresa, uno puede decir que están basados en la Constitución, lo resuelve la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí puede ser que usted tenga razón, sí, yo en eso no le discuto, porque estoy casi tan convencido como está usted, que va a ser la Suprema Corte de Justicia la que va a decir que la ley queda vigente. Lo que yo sostengo es que la ley que la LUC derogó no queda vigente. Quedó lo que se llama una laguna del derecho. Quedó el legislador hizo una redacción de una ley, al redactar la ley derogó la anterior, el referéndum derogó la LUC y ahora están todas derogadas. Está derogada. Silenciaron, yo no sé quién me silencia. ¿Quién lo silencia? No sé. Yo no silencié a nadie. El gobierno no hace, será lo contra. O sea, yo trabajé 40 años en la Corte Electoral. Y lo único que nos estaba permitido hacer era realizar el acto electoral. Lo más que se hacía era reglamentar alguna ley para adecuarla al funcionamiento del día de la elección. Nada más. Claro, pero la Corte dijo que los que habían presentado el referéndum, que era por un tema de gobierno, dijo que los gobiernos departamentales no tenían competencia para decir por dónde pasaba un tren, lo que es un disparate, una vergüenza que la Corte haya dicho eso. Porque con el razonamiento de la Corte Electoral, la intendente de Montevideo siquiera hace un tren entre la Plaza Independencia, AFE hace un tren entre la Plaza Independencia y el Obelisco, y la intendencia no le puede decir nada. O sea que ese dictamen de la Corte fue un dictamen político, no jurídico. Yo estoy hablando de un referéndum de Rocha. Toca al Poder Legislativo, pues el Poder Legislativo, por el artículo 20, el inciso 20 del artículo 85, tiene como competencia interpretar la Constitución. Y bueno, de repente el Poder Legislativo interpreta. O sea que este referéndum no es tan sencillo como parece, porque hay 6 preguntas a contestar. O sea, el recoger las firmas y todo eso fue importante. Pero después de recoger las firmas hay que contestar esas preguntas que yo le dije. ¿Cuál es el efecto del referéndum? ¿Anula o deroga? Bueno, contestada esa pregunta. Si decimos que el referéndum deroga, que es lo que todo... Bueno, usted dice la Suprema Corte de Justicia, otro dice no, la Corte Electoral, otro dice no, tiene que ser el Parlamento que dicte una ley. Quinta pregunta, ¿el artículo derogado, el Parlamento lo puede votar de nuevo? Porque si se crea una laguna jurídica, la laguna hay que llenarla, no puede haber un vacío. Entonces, por ejemplo, ese artículo que dice que los consejos de secundaria, te pongo un ejemplo, los consejos secundarios estaban integrados por 3 consejeros, uno era delegado de los docentes. La LUC dice que ahora, porque si no la enseñanza queda sin gobierno.
Bueno, esa nueva ley, ¿quién la dicta? La tiene que dictar el Parlamento. El Parlamento puede dictar una ley que diga que el Consejo tiene un director y puede. Porque el hecho que se haya derogado la LUC, como usted bien dice, lo derogó el Parlamento, un grupo de ciudadanos cree que está mal, derogan la LUC, pero en el texto de derogación de la LUC no pusieron que se restablecía la normativa anterior, que lo que dijo, si la LUC se deroga, a mí no me afecta. Porque yo el precio de la nafta todos los meses porque sube bajo el petróleo lo puedo hacer igual. Si eso lo hace la ANCAP. Yo lo puse en la ley porque lo mandé en una ley. Pero si lo saco de la ley no me cambia nada. Porque no hay una norma que diga cómo se fija el precio del petróleo, del combustible. El precio del combustible lo fija el directorio de ANCAP como se le antoja. El gobierno anterior lo subía cada 6 meses según el índice de precios al consumo. Si el barril de petróleo costaba $100 o 20, no importaba. Es que me voy un poquito del tema. Pero ya van casi 4.000 firmas falsas que aparecen. ¿Qué pasa con eso? Mucho más hay de firmas falsas. Y bueno, eso es un delito, una falsificación ideológica. En un documento público se puso un contenido falso. Pero lo que pasa es que usted nunca se va a enterar quién lo hizo. Pero ¿cómo que no se ve una huella digital que no corresponde? ¿Cómo que no se va a enterar si está la huella digital? El referente, terminado el conteo de firmas, juntar todas las que están con la firma, con la huella digital falsificada y presentar la denuncia en fiscalía. Ya dijo que no lo van a hacer. Y bueno, pero lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo a eso. Y bueno, y dale. Porque cualquier persona, si yo me entero que el vecino de al lado falsificó un documento, si quiero lo denuncio. Si la denuncia es libre. Porque va a haber 3.000. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenga interés de que la bancarización desaparezca más de lo que desapareció con la LUC. Sí. Dice, agarra, bueno, que ojalá salga la LUC y yo en vez de poder hacer compras por hasta $100.000, las puedo hacer por lo que se me dé la gana. Sí. Entonces hay una estrategia que me parece que políticamente hay que salir a defenderla, como que el que la quiere derogar quiere eliminar totalmente la bancarización. Un ejemplo, ¿no? Habrá claro. Más, me imagino. Eso uno lo puede decir. Las personas que promueven la LUC no están contra la bancarización. Dicen, la ley 2 deroga la ley 1. Esa salió del sistema jurídico, murió, no existe más. Después viene la ley 3 y deroga la ley 2. La ley 2 también murió. Ahora, esa ley 3 que derogó la ley 2, ¿resucitó a la ley 1? No, porque la ley 1 ya está muerta. Entonces, así funciona el sistema jurídico. Lo que nunca pasó es que una ley haya sido derogada por un referéndum. Entonces, ahí la solución no está escrita. Entonces, ¿qué es lo que lo traen de artículo? Va a haber algunos que va a ser mejor, como dice usted, va a tener $1 millón en lugar de 100. Otro va a decir, bueno, acá no hay desapareció la legítima defensa, ni la que el tipo saca el revólver, ni la que el tipo no saca el revólver. No, hay un vacío. Entonces, como no hay un vacío, no hay delito. O sea, yo puedo aplicar la legítima defensa libremente, porque para que sea un delito tiene que estar en un texto de una norma, y no hay norma. Y en ese caso el presidente no puede sacar la ley por... Pero la ley sí dice cómo se llenan los vacíos. Y los vacíos se llenan buscando los fundamentos de las leyes análogas. Buenas noches, doctor. Muy claro todo. No sé si hay algún abogado en el grupo, estaría bueno o alguna abogada que diga, bueno, si es tan descabellado lo que uno dice. A mí me parece que no. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucho? Perfectamente. ¿Ya? No, creo que vamos a estar en una situación. Yo le digo en qué lo favorece. Ellos se creen que se favorecen porque ellos creen que si la LUC se deroga, queda vigente el sistema anterior. O sea que el policía, en lugar de defenderse del chorro, cuando le amague sacar un revólver, va a tener que esperar que el chorro saque el revólver. Los que promueven la LUC creen eso. Lo que promueven la LUC creen que si se deroga la dirección de la educación, yo sé solo uno, todo el resto lo ignoro. Si usted me dice, no sé, ¿cuál es el proceso de la fotosíntesis de la planta? Yo sé, pero yo no sé cómo sucede eso. O sea, yo eso lo ignoro. Entonces, las personas que promovieron el referéndum, a mí me parece que ignoran las consecuencias de la derogación de la LUC. Ellos creen que la derogación de la LUC
reflota el artículo que la LUC derogó, y yo le digo que todo que es un tema interesante desde el punto de vista jurídico y también político y social. Esto yo lo voy a decir, ya lo estoy diciendo por primera vez con ustedes. Mañana voy a hacer un audio de esos audios que hago yo, y a las 8:30 de la mañana en un programa que yo salgo en la Radio Oriental, que tengo 15 minutos nada más, lo voy a plantear. Y bueno, esto de repente tiene cierta difusión, y de repente le preguntan a uno, mire, Luz dice tal cosa, y va a decir, no, lo que dice es un disparate, y después va a preguntar al otro, y después va a preguntar a los políticos, y después a los jueces, y ahí se va el tema a discutir. Caducidad, no votó Semprún, ni me acuerdo, y no llegaron, sí. Pero se intentó, es decir, la ciudadanía mandató a mantener la ley de caducidad, y el Frente Amplio con mayoría intentó derogarla por Parlamento después. Claro. Va a haber un costo político en el sentido de que ustedes podrían mantener todas las normas, pero bueno, habrá que bancar después el costo que tiene eso, ¿no? Claro. En definitiva, la pelota pasa a la cancha de ustedes. Sí. Es decir, bueno, mantenemos o le hacemos caso a... Y la autoridad tenía que intimarlo a que se retirara hasta 2 veces. La LUC dice que ahora no se lo intima ni una vez, sino que se lo debe trasladar a un refugio. Bueno, si la LUC se deroga, no vuelve la situación de que esa persona haya que intimarla hasta 2 veces. Lo otro ya desapareció, entonces queda una situación de que está sin norma. ¿Puede vivir en una plaza o no puede? Entonces, hay que ver artículo por artículo. Hay artículos que su eliminación... Estoy tomando más. Sí, porque... Vamos, creo que estamos todos los que estamos muy concentrados totalmente en el grupo de nosotros que hablamos más o menos, estamos todos sumamente así concentrados y está bueno también que usted respire un poco. Yo voy a aprovechar la oportunidad también para hacerle una mínima preguntita, y es lo que genera el costo de este referéndum en general, abarcando todo. Puedo utilizar para otra cosa, ¿no? También. Sí, claro, la Corte le pareció la lista la va a imprimir la Corte. La Corte va a imprimir 4 millones de papeletas por no y 4 millones. Bueno, eso se puede saber, los sobres, los funcionarios, el viático, todo eso se sabe exactamente cuánto es, Pero como usted dice, para gastarlo en esto, acá nosotros ya nos reunimos con la Suprema Corte de Justicia porque le faltan $270.000. ¿Se da cuenta? 5 autos de la presidencia. Nosotros le dijimos, no, vamos a estar ahora en la rendición de cuentas para que usted le dé los $270.000 para que no se cierren los juzgados, porque el Estado gasta tanto dinero. Hay que cuidarlo. Entonces la plata o sea, sobre esas 5 preguntas que yo formulé, hay 2 que tienen una respuesta a texto expreso, o sea que no son nadie las puede discutir porque están dichas en la ley, y hay otras que nunca se plantearon. Bueno, hay que solucionarla según la interpretación mía de la teoría general del derecho y la filosofía del derecho. La solución es esa, pero hay que esperar a que dicen otras Quedó cosas. clarísimo, quedó muy claro, la verdad. Increíble. Bueno, le voy a hacer una pregunta como en los otros espacios hacían las compañeras. ¿Cuál es el perfume? Nos despedimos, doctor. Le agradecemos de todo corazón. ¿Conoce algo de Orientales del Twitter? Sí, claro que sí. Hermoso grupo que hemos hecho desde todo el país, ¿verdad? Muy bueno. De la amiga y la creadora, que no le gusta que le digan, pero bueno, Romina, Romy, que está por ahí, que andaba con unos percances más o menos, pero como ya estamos finalizando, doctor, le queríamos agradecer de todo corazón. Bueno, yo les agradezco a ustedes que... Esperá un poquito que mi hija me dice algo que no escuché. Ah, ¿sí? Ah, no, dice que tiene miles de seguidores, que lo felicito. Trabaja mucho y muy seriamente. Yo lo conocí hace poco, pero aprecio y respeto. Y bueno, y yo estoy a sus órdenes cuando ustedes me convoquen, para mí es un gusto, pero yo siempre digo que lo que yo doy es una opinión. De repente hay otras personas que dicen que está equivocado, y si me dan argumentos... Muy amable, muy amable. Orientales, nos vamos a que gane Uruguay, ¿verdad? Vamos arriba. Vamos a que gane Uruguay. Vamos arriba Uruguay. Hasta pronto.